Castillo y Valentina Barrios. Cada uno nos va a platicar un poco primero acerca de su proyecto, porque cada uno tiene su proyecto particular, y después pues ya empezaríamos a hacer la conversación. Si quieren hacer consultas, preguntarle directamente a ellos, pueden comentarnos en Facebook y ya pues yo les haré las preguntas. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a todos, y bueno, me gustaría que empezáramos pues presentándonos. Bueno, ¿Puedo pues, empezar yo? Ya, Caro, me parece súper bien. Perdonen, Salgari Librería, me adelanté un poquito. Muy bien hecho. súper. Bueno, es un gusto conocerles, es un gusto conocer su proyecto, dicho sea de paso, y un gustazo también compartir este espacio. Gracias al Fondo de Cultura Económica y gracias, Daro, por la invitación. Bueno, yo estoy al frente del Oso Lector Librería. Es una librería que ya lleva 7 años en el Ecuador. Está especializada en libro ilustrado y libro álbum para todas las edades, aunque se fija mucho más en los pequeños lectores, ¿no? También tenemos una agenda académica, si se quiere. Antes de la pandemia teníamos talleres, actividades en las cuales reuníamos a jóvenes, adultos y niños, por supuesto, alrededor del libro, con cuentacuentos, etcétera. Pero bueno, ahora hemos tenido que detenernos como todo el mundo, ¿no? Y buscarnos distintas maneras de llegar al libro y de llegar al lector, y también ser ese medio indispensable entre el libro y la lectura, ¿no? Y los lectores, por supuesto. Entonces tenemos una agenda académica que básicamente se basa ahora en clubes de lectura, los cuales estamos llevando a cabo con adultos. Nos ha ido muy bien y nuestro objetivo se está cumpliendo a través de ese medio, ¿no? Y es acercar el libro ilustrado y el libro álbum a todo el mundo, no solo a niños y niñas, sino también a público adulto, que se conozca, que se difunda, que se aprecie, que se conozcan las herramientas para poder analizarlo, criticarlo, difundirlo y, por supuesto, disfrutarlo. Entonces, bueno, eso es el Oso Lector y muchas gracias por tenernos aquí. Salgari, ya que se habían quedado ahí medio... Gracias, yo me quedo encantada con esta descripción y ya tenemos muchísimas ganas de conocer el Ecuador y por supuesto el Oso Lector. Aquí en Salgari Librería lo que principalmente nos mueve y nos entusiasma precisamente es la infancia, la juventud. Y claro, para todos aquellos que traen y vienen con niñas y niños jóvenes, pues también para los adultos queremos tener una oferta de novela negra, novela gráfica para jóvenes, también historia y los clásicos imprescindibles de la literatura mexicana y latinoamericana. Es un espacio muy joven y bueno, pues aquí Diego les podrá contar un poquito de esa parte de nuestra experiencia. Bueno, es joven en este local, ¿verdad? Pues sí, ya en la charla iremos como contando un poco la historia de Salgari, pero llevamos 11 años trabajando, vendiendo libros y café. Y bueno, ahora estamos en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México. Antes estábamos en la alcaldía de Coyoacán, pero bueno, la pandemia, ya les contaremos, nos trajo hasta Iztapalapa, que es la alcaldía más guapa, y es realmente un espacio muy agradable y estamos muy contentos de estar en esta zona oriente de la Ciudad de México. Daniel. Bueno, antes que nada un saludo a todos y muchas gracias por la invitación del Fondo de Cultura. Un gusto estar aquí y poder compartir un par de palabras con todos ustedes y también con las personas que gentilmente se sumen a esta transmisión en vivo, ¿no? Bueno, Tres Gatos Café Libro es un proyecto de un espacio cultural que nace ya hace 3 años y existe y persiste hace 3 años y que bueno, hoy por hoy está ubicado en uno de los barrios, digamos, tradicionales de la ciudad de Quito, que es el barrio de La Mariscal, y justo en un punto incluso intermedio entre La Mariscal y La Floresta, así en el límite. ¿Cuál es nuestra idea, nuestra propuesta de este grupo de amigos que impulsamos este proyecto? Bueno, es retomar un poco la esencia de un café en donde se conversa de libros, en donde se curiosea libros, en donde se puede
hacer algo que nosotros llamamos cultura viva, es decir, no solamente un acto de mero consumo, sino más bien un acto de interacción, de intercambio de ideas, de estar ahí compartiendo experiencias, lecturas y demás. Y bueno, estamos ahora en nuestra nueva casita que la hemos conseguido y la cual estamos tratando de embellecerla día a día. Es una casita patrimonial que está llena de jardines y que, bueno, también, digamos, está recontra decorada con imágenes de gatos que aportan al tema de los libros, porque, bueno, somos católicos y si nos va mal como Café Libro, nos volveremos alguna secta que idolatra felinos o algo así. Y bueno, esa es un poco como la idea semilla del proyecto, ¿no? Un espacio que reivindique lo que han sido los cafés a lo largo de la cultura occidental, es decir, espacios de generación de ideas y sinónimo de conversación y de, ¿por qué no?, proyectar nuevas discusiones, nuevas cosas dentro del mundo de la cultura y en general de lo que puede aportar una ciudad como Quito, ¿no?, que es capital de un país aquí en medio de todo este bello paisaje de montañas, nevados y demás, ¿no? Bueno, ahora que escuchamos un poco de lo que son los tres proyectos, entiendo que evidentemente como el fondo, como la misma librería del Fondo de Cultura Económica, antes teníamos ciertas actividades que, por ejemplo, eran presenciales y como esta, que ahora nos tuvimos que acomodar a este formato virtual. Entonces, mi pregunta primera que quería hacerles a los tres espacios es cómo, cuál fue la primera o las primeros acercamientos o quizás las primeras medidas que tuvieron que tomar para que la librería, cada una de sus librerías se sostuviera, sobre todo durante y después un poco de la cuarentena, ¿no? Porque ahorita ya estamos medio cuarenteneados, bueno, aquí, chicos, estamos, los fines de semana tenemos que quedarnos en casa para ponerse en contexto allá en México. Entonces, por ejemplo, esas dinámicas sí que influyen mucho en la forma de consumo. Entonces, me gustaría como saber cuál fue su experiencia. Empezamos nosotros. Bueno, con la llegada de la pandemia, les contaba, nosotros estábamos ubicados en la colonia, el barrio de los Pedregales de Santo Domingo, en la alcaldía de Coyoacán. Teníamos allí trabajando ya 10 años, ahora estamos aquí cursando el año 11. Y cuando llega la pandemia, cierra también la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que éramos vecinos, digamos, estábamos relativamente cerca. Pero toda esta población aquí en esta colonia del Pedregal de Santo Domingo, allí los jóvenes se hospedaban, muchos jóvenes que vienen de otros estados de la República Mexicana, en fin, allí en esa colonia se hospedan mucho, hay muchos cuartos para estudiantes, en fin, para maestros. Entonces todo ese gran volumen de personas durante la pandemia se fue. La universidad sigue aún a puerta cerrada, sigue también trabajando de manera virtual. Eso a nosotros nos pegó muy fuerte, ¿verdad? No sabíamos cuánto dependíamos nosotros de la UNAM hasta que la UNAM cerró. Y eso, nosotros también éramos restaurante, café y librería. Entonces la parte del restaurante se fue pues muy a pique, ni hablar de la librería. Entonces después de 7, 8 meses de resistir, hicimos un poco de todo, vendimos hasta fruta y verdura. En fin, hicimos lo que se podía, ¿no? Un poco de malabares. Fue muy difícil y pues tuvimos que cerrar y nos vinimos aquí a la casa por donde vivimos, que estamos en la alcaldía de Iztapalapa, y abrimos un pequeño local con libros y café, muy pequeñito, en lo que, digamos, salíamos un poco de la situación económica. Y ahí fue que logramos hacer y concretar una alianza con las librerías del Sótano. Para quienes no las conozcan, allá en Ecuador, es una librería muy grande que tiene muchas sucursales alrededor del país. Y bueno, son grandes superficies de venta de libros, ¿no? Digamos que las librerías Gandhi y las librerías del Sótano son las más grandes, digamos, que hay en México. Y desde nuestro punto de vista, las librerías del Sótano son como los más libreros, ¿no? Las librerías Gandhi son más comerciantes, punto.
Y Gandhi, el sótano afortunadamente son más libreros, entonces entendieron este asunto de la pandemia para nosotros, las pequeñas librerías de barrio, y logramos con ellos que se sensibilizaran a nuestra situación y solidariamente logramos esta alianza donde ellos entonces nos surten de libros, son nuestros proveedores y eso para nosotros fue un gran alivio porque tener un gran proveedor, no tener que tratar a veces con tantas editoriales y que la consignación también sea como más fácil, fluida, es decir, nos ayudó a trabajar mejor y a tener también un stock de libros más interesante para nuestros lectores. Por ejemplo, acá en el caso de Ecuador, ¿cómo ustedes, Carolina y Daniel, le hicieron para la distribución? Supongo que también eso debe haber sido como distinto. Bueno, Sigue, Daniel, por favor. Bueno, gracias, Can. En el caso de Tres Gatos Café Libro es una circunstancia un poco similar a la de los compañeros allá en México de Salgari, ¿no? Bueno, nosotros somos un café libro, es decir, somos un espacio que combinaba una cafetería con la librería. Además de eso, nosotros hacíamos varias actividades culturales, charlas, presentaciones de libros, actividades musicales, etcétera, ¿no? Ahora, claro, la pandemia con las restricciones de actos presenciales realmente nos movió el piso y nos puso en aprietos no solo financieros, sino de la lógica del proyecto, porque parte de lo que busca un espacio como un café libro es reivindicar el encuentro, es reivindicar poder estar juntos para hablar de libros y para hablar de cultura. Entonces, claro, la pandemia de repente nos ponía contra la pared financieramente y también en la esencia del concepto. Entonces nos empezó como a remeter y lo que nos tocó fue, igual que la mayoría de los espacios, reinventarnos. Ahora, claro, en el caso del café fue gravísimo porque prácticamente el confinamiento desde marzo duró 4 meses. Entonces, para un espacio de autogestión, 4 meses y teniendo que cubrir cuentas, es realmente durísimo. Ahora, lo que hicimos, más allá de pretender bajar los brazos, fue tratar de buscar alianzas, incluso una de ellas con el mismo Oso Lector a través de un grupo que se llama Enjambre, ¿no? Que algunas librerías independientes decidimos como darnos la mano. Si bien no es que eso fue ya una solución, sí ayudaba incluso a generar un reconocimiento entre nosotros y hasta compartirnos, si se quiere, la gente que venía a cada uno de los espacios, porque usábamos nuestras redes, nuestras fanpages para que vayan no solo a apoyar, digamos, a un X lugar, sino en realidad a todo el colectivo de lo que representa el libro independiente. Y digo el libro independiente porque en el caso particular de Tres Gatos y de otras librerías similares, estábamos muy vinculados también con pequeñas editoriales que hacen el esfuerzo de sacar y de difundir lo que es publicado por autores ecuatorianos, ¿no? Ahora, bueno, como la mayoría creo que coincidimos fue que hicimos cosas como crear una página web para poder entrar a este espacio del comercio virtual, que para todos fue un poco traumático. Es así como cuando te quieren enseñar a nadar y te lanzan a la piscina y juega. Si nadó bien, si no, ya qué pena, no es lo suyo, ¿no? Pero claro, fue aquello. Igual fue entrar a tratar de renegociar con una gran cantidad de proveedores. Y bueno, en el caso del libro, curiosamente, el encierro generó una mayor necesidad de que la gente quería leer. Ahora, el detalle, por lo menos para nosotros, era la logística, porque nosotros manejamos un fondo pequeño, ¿no? Es decir, no tenemos un gran catálogo. Entonces era chistoso porque de repente teníamos muchos pedidos, pero de libros que era muy difícil conseguir en esas circunstancias y que claro, no teníamos la estructura como las librerías comerciales sí la tuvieron, ¿no? Entonces, frente a eso nos tocaba darnos modos, ¿no? Es decir, por lo menos nosotros era tratar de ver cómo llevar esta experiencia tan agradable que es tomarse un cafecito, una copita de vino mientras uno lee un libro o busca un libro, ¿cómo llevas eso a la casa? Incluso ese yo lo considero un momento mágico que es a veces conversar entre quien te ofrece un libro y quien lo busca, o incluso a veces entre quien se va a tomar un café y lleva su propio libro y te cuenta un poco de ese libro, porque todo eso, que en mi opinión es el valor agregado, es lo maravilloso de este tipo de espacios, de repente desapareció.
Por ejemplo, nosotros tenemos un club de lectura y en Tres Gatos, que igual tuvimos que trasladarlo a lo virtual. Pero claro, no era lo mismo. Se mantuvo, pero incluso aún era un poco extraño, porque había un rato que por timidez colectiva, digamos, me quedaba yo solito a veces hablando con la pantalla y escuchaba sobre las voces, entonces decía, ¿será que estoy ya enloquecido? Se me zafó algo. Entonces, claro, cambiaron muchas lógicas y lo que ha tocado hacer es reinventarse, tratar incluso de ser más ordenados en la forma en cómo se ve también el proyecto más allá incluso del aspecto cultural, es decir, en el aspecto también económico. Ahí sí un poquito, como dicen las abuelitas, ver, estirar los pies hasta donde da la cobija, en el sentido de tratar de ser lo más inteligentes para usar los recursos que no siempre son abundantes, ¿no? Entonces, en Tres Gatos fue un poco aquello. Lo bueno es que era chistoso porque pasaba más tiempo con los gatos, entonces ahí hay un proyecto por de que los gatos van a ir recomendando libros en TikTok o algo así, no sé, todavía está pensándose esa idea, pero creo que con los gatos hemos decidido que vamos a dar ese salto a esas redes sociales todavía sin explorar para nosotros. Bueno, para mí, para el oso lector, igual coincido con Daniel y con muchos espacios, no solo de la librería, sino a nivel cultural en general y de todo tipo, ¿no? Que nos tocó reinventarnos para sobrevivir. Los primeros 4 meses para mí fueron de una tensión absoluta, no sabía qué iba a pasar con el oso lector. El primer mes estuve tranquila, esperando como todos y como todas a ver qué pasaba con este virus, qué sucedía en el mundo, ¿no? Y creo que en el mundo entero lo tomamos como bueno, puede ser un descanso de todo, podemos estar más hacia adentro, vivir hacia adentro, pero creo que al mes 3 se fue todas esas ideas ok, vivamos de manera armónica. Al mes 3 ya pensamos, ok, ¿qué va a pasar con nuestros negocios? Ya limpiamos la casa, ya hicimos todas las cosas que se supone que íbamos a hacer, ejercicios, aprender a hacer pan, etcétera. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer en la vida diaria? Y ahí empezó un poco mi conflicto, porque no sabía si es que mi pequeño espacio, porque mi espacio es bastante pequeño, iba a poder superar este obstáculo tan grande. Y creo que algo fundamental es que las librerías, no sé si aquí estoy generalizando demasiado, creería que no, pero las librerías solemos sortear obstáculos continuamente, ¿no? Desde hace muchos años y en todos los países, en todas las culturas. Entonces, siento que ese sortear obstáculos o aprender a sortear obstáculos nos ha servido a muchas librerías para poder dar cara a esta situación. Y en el caso del oso lector, pues fue así. Hace tiempo, como dice Daniel, ¿no? Todos nos volcamos a tener una página web y tuvimos que apurarnos con cosas que de pronto estaban en un veremos o en proyecto. Personalmente tenía una página web antes de una librería física, pero era una página web muy básica. La verdad es que era básicamente un blog, lo tenía muy abandonado, nunca he sido muy amiga de la tecnología, entonces lo tenía bastante de lado, pero era un pendiente. Entonces, lo que hizo la pandemia también en mí fue apurarme un poco en estos proyectos que los tenía pendientes, y fue casi un empujar a. Entonces, nos tocó en el oso lector cambiar todo eso, mejorar la página web. Ahora puedo decir que estoy muy a gusto con la página que tenemos en el oso lector. Es una página muy funcional, muy amena, muy bonita. Estoy muy contenta con ello. Y por otro lado, como les mencionaba al inicio, el Club del Oso Lector, que es un club de lectura para adultos sobre libros infantiles, es un proyecto que yo quise hacerlo hace 4 años y nunca veía el tiempo, ¿no? Nunca veía las maneras, siempre estaba como complicada con eso, y luego con la pandemia pensé, si no es ahora, es nunca. Entonces siento también que la pandemia, al menos al oso lector, nos ha empujado para hacer cosas que queríamos hacer antes y que ahora tal vez no son los momentos ideales, no es el espacio ideal, pero siento que si no es ahora, no lo va a hacer después. Y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Y también, como decía Daniel, sentí que
la gente se volcó, al menos durante la cuarentena, a leer. Creo que fue un buen examen o ejercicio de introspección en estar dentro de la casa y pensar, ok, la cultura es importante, el entretenimiento es importante, vernos hacia adentro es importante, y dentro de eso el cine, el arte, la literatura, por supuesto, estuvo ahí, ¿no? Y en mi caso, que tengo libros sobre todo para chiquitos, pues madres y padres me escribían continuamente y me decían, claro, necesito libros para mis pequeños, porque ya estaban con sus pequeños en casa, ya no en la escuela, y entonces se vieron enfrentados también al día a día de sus hijos. Y la verdad es que sentí muchísimo apoyo de parte de la gente que sigue al Oso Lector, y muchísimo cariño. Entonces, yo creo que le debo gracias enorme a la gente que ha seguido al Oso Lector, porque gracias a él y a esas formas de sobrevivir es que hemos continuado. Y bueno, igual el fondo también tuvo que realizar también su proceso de mejorar la página web. Nosotros también tuvimos que recurrir a eso para poder subsistir, porque bien como dices, Caro, o sea, es parte como que de estarle ahí marebaleando para que podamos sobrevivir, que es parte de la vida de las librerías. Ahorita también que les escuchaba, pensaba mucho en este libro que se llama Curaduría, como en un momento, que es del Fondo de Cultura Económica, y habla acerca de la selección, del poder de la selección. Y ponía un ejemplo porque en Amazon antes tenían un algoritmo que, bueno, cuando tú comprabas en el libro, automáticamente el algoritmo te recomendaba determinados libros en relación a ciertas palabras, ¿no? Que eran claves para que pudieras como seguir consumiendo libros, ¿no? Entonces con el tiempo se dieron cuenta que era muy ese algoritmo y tuvieron que mejorarlo para que fuera un poco más amplia la sugerencia. Pero sí, en el libro también sugiere que sí, siempre se queda con una limitación, porque cuando uno como recomienda libros, cuando está en este encuentro, como decías, Daniel, de comentar un libro, de que alguien está sentado y lo está leyendo y de repente te platica de qué va, es mucho más amplio que simplemente reducirlo a algunas palabras, ¿no? Seguramente también a ustedes en Salgari les pasa, o sea, que no es como que hablemos, no sé, mujer y ya puedas como decir, ay, puedo recomendarte 10 libros y seguro te van a gustar. No es así, no es tan mecánico, ¿no? Entonces, me gustaría que me platicaran cómo han visto o de qué manera se han acomodado ahora en el oficio de libreros, ¿no? Para recomendar libros, para no perder esta experiencia, porque al fin y al cabo, o sea, yo sí extraño ir a las librerías y poder entrar y ver un libro. O sea, apenas fui a una librería, iba por un libro y me terminé comprando otros dos, porque los vi ahí y eran libros que había estado buscando, pero que en la web como que no me había dado el tiempo de buscarlos. Entonces, obviamente todas esas dinámicas cambian la forma también de relacionarse, ¿no? con los lectores. Entonces, me gustaría que nos compartieran un poco acerca de cuál ha sido su experiencia en esto. Claro, sí, la experiencia en nuestro caso ha sido particular por todo esto que les contamos, que hemos estado, pues sí ha sido una tormenta, ¿no? En el amplio sentido, ¿no? De ir navegando y viene la ola y nos tumba y entonces otra vez nos levantamos y luego otra vez y así. Entonces, no, digamos que no hubo un momento de real descanso, ¿no? Sí hubo un primer mes ahí, un poquito como comenta Carolina, que fue esto de asimilar lo que estaba sucediendo, pero no podíamos detenernos. Entonces ha sido una calma chicha, ¿no? De pronto se siente la calma, pero ¿no? Los 3 días todo cambia. Así que en el momento en que volvimos al ruedo, cuando nos ponemos en este local pequeño hace 4 meses y ahora aquí que llevamos 3 semanas, 4, la gente se acerca y sí, la particularidad de este espacio es que está ubicado en el oriente de la Ciudad de México. La Ciudad de México, así como el país entero, está muy, muy focalizado, ¿no? Se centralizan mucho digamos, las cosas, ¿no? No están bien repartidas. Entonces, así como la acción y muchas cosas suceden en la Ciudad de México y entonces de pronto en provincia se han dejado de realizar cosas, en la Ciudad de México pasa parecido con la cultura.
¿no? Durante muchos años se habló como que Coyoacán era el lugar en donde se daba la cultura, porque, bueno, muchísimos personajes históricos, ¿no? Frida Kahlo, Diego Rivera, León Trotsky, pisaban la zona de Coyoacán, es muy famosa, ¿no? Entonces, pues el boom de las cafeterías, las librerías, los espacios de encuentro, espacios culturales, se dio mucho en los años 80, 90, pero luego, bueno, por cuestiones también administrativas y políticas en Coyoacán se generó esto. Mi lectura es que se creó fama y se echaron a dormir. Entonces, de pronto se dejó de promover esta cuestión de buscar que la gente esté ávida por la cultura, por la lectura, por todas las expresiones artísticas, pero al mismo tiempo sucedía que la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, por hablar, digamos, de nuestro nicho, se realizaba en el Centro Nacional de las Artes, que está en la frontera de Coyoacán e Iztapalapa. Y a la feria asistían pues de todas las alcaldías, de toda la ciudad, pero muchísima gente como parte de las excursiones escolares y también de manera así como ciudadanos asistían a la feria infantil y juvenil durante muchos años. Entonces, también, perdón, desde Iztapalapa y desde Iztacalco, que es una alcaldía también muy cercana. Entonces, bueno, también por cuestiones políticas aquí se ha priorizado los eventos y los asuntos culturales en este lado de la ciudad de unos años para acá, y se siente. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí a Iztapalapa hace unos meses como libreros, nos sorprendimos gratamente de que la gente nos decía, bueno, qué bueno que ya están acá, porque ya no tenemos que irnos hasta Coyoacán a buscar libros, ahora ya están acá, y genial, mira, yo venía buscando a tal autor, pero veo que tienes, y un poco lo mismo que nos cuentas, ¿no, Ariadna? Llegaban por un libro y a lo mejor no estaba ese, pero se llevan 2 o 3. Si bien no está la experiencia en ese momento de ir y buscar en la librería, perderte un rato mirando, sí por lo menos es cercano poderte acercar y mirar ahí los libros, ¿no? Aunque esté con la restricción de que al entrar y la temperatura y lávate las manos, pero se siente, es algo más cercano a la experiencia de la otra era. Entonces la gente por este lado viene pues contenta. No hay librerías muy cerca de acá, la más cercana está a 6 kilómetros, y también hay algunas librerías de viejo. Entonces estamos integrándonos en esta nueva experiencia y muy contentos de ser bien recibidos en el barrio, de saber que somos un espacio en donde se puede posibilitar el encuentro y la lectura, ¿no? Claro, ¿quieres compartirnos quizás? Claro, sí. En realidad fue un golpe muy duro, creo, para eso, para todas las librerías, no tener el acceso a las personas, ¿no? No tener ese contacto que es tan importante y prioritario en las librerías. Y eso, y las librerías, ¿no? Justo tú hablabas de esta idea del algoritmo en Amazon y todo esto. Entonces, a eso me refiero con librería, ¿no? Me refiero a estos espacios culturales que propenden a este encuentro, ¿no? Porque así como en todo negocio, pues en las librerías no es la excepción que vamos a encontrar en el mundo entero espacios en donde se vendan libros sin más, ¿no? También, como nos decían los compañeros de Salgari, como sucede en Gandhi, por ejemplo, que es más la venta que ser librero. Entonces, me refiero a los espacios en donde existen libreros y su fuente y su objetivo en realidad son las personas y la relación con las personas. Entonces creo que eso fue una de las partes más duras para las librerías porque estábamos en contacto. Claro, y en especial, por ejemplo, tú que son libros álbum, que además también, o sea, digo, no es lo mismo como que encontrar una reseña de quizás un libro de texto, ¿no? Por decirlo así, o de literatura, a que una reseña de un libro álbum. O sea, como que ahí la lectura de las imágenes es súper importante. Entonces también supongo que ahí también influyó mucho, ¿no? Fue súper complejo en realidad, claro, porque por justamente eso, ¿no? Los libros que yo comercializo, que tenemos en el Oso Lector, son únicamente libro ilustrado y libro álbum. Tengo muy poca novela, por ejemplo. Tengo algo de cómic, algo de novela gráfica, pero en realidad es todo libro álbum, básicamente. Entonces,
como si lees una reseña, claro, puedes adquirir el libro, ¿no? Ahí está la mediación del librero o de la librera. Entonces, cuando nos vimos frente a la pandemia, pues inmediatamente fue esto de activémonos con la página web. Y dentro de la página web nos tocó hacer un trabajo como súper agotador, pero bueno, luego fue enriquecedor en realidad porque decidimos dentro del equipo del Oso Lector tomar las fotografías de todos los libros que tenemos una por una y al no tener obviamente los derechos para poder publicar todas las fotografías, obviamente tenemos al menos 4 fotos, incluida la portada de cada uno de los libros y hacer las reseñas nosotros mismos. Entonces, claro, fue un trabajazo que tomó muchísimo tiempo, pero también tratamos de, hasta que esté todo eso, hacer un catálogo, un poco ahí maniobrando, haciendo unos catálogos en PDF muy, muy rústicos, la verdad, y enviando a las personas que se contactaban por WhatsApp. Entonces, el WhatsApp, la verdad es que fue un poco un salvavidas porque la gente escribía, pero fue muy agotador porque nos escribían y yo tenía que responder y por supuesto me preguntaban, ¿pero esto es para la edad? Porque ya sabemos, ¿no? En Salgari también lo saben que busco para un niño de 3 años, pero no es solamente la edad, sino también son sus gustos, sus preferencias, etcétera, etcétera. Nivel de lectura. El nivel de lectura, ¿no? Y todo eso. Entonces, claro, no es tan fácil como decir, claro, te recomiendo este y listo, ¿no? Sino que es todo un proceso y entonces empezamos a conversar y ahí apareció dentro del Oso Lector uno de los, una de las partes o características o elementos del Oso Lector es el consultorio literario, lo llamamos así. Entonces hicimos este consultorio literario en el cual las personas podían preguntarnos por WhatsApp. Fue muy exitoso y nos preguntaban hasta altas horas de la noche, lo cual fue muy bueno, pero muy agotador. Y yo enviaba videos, básicamente, ¿no? Fotografías y videos. Entonces yo tenía una cámara, o sea, un celular muy antiguo para los tiempos actuales. Se me cargaba tardísimo los videos. Las mamás me decían, pero me estás enviando el video. Y yo, sí, perdón, se está cargando. O sea, era un relajo. Entonces me tocó comprarme un celular, un buen celular para poder seguir este ritmo, de lo contrario no hubiera podido, la verdad. Entonces fue una locura, o sea, estar ahí y ahí continuamente y con la imagen, como tú dices, pues no solo explicar, mandar audios, hacer el video, o sea, muchísimo, pero bueno, con la página web ya fue mejor y ahora que ya abrimos el espacio, ¿no? Desde que se levantó la cuarentena, lo primero que hice fue envolver a todos en plástico, todo contrario a lo ecológico. En realidad me dolió un montón hacer eso, ajá, pero como no sabíamos muy bien esto del virus, parecía que el virus estaba en todos los objetos, se decía mucho sobre eso, entonces yo envolvía a todos y limpiaba cada rato. Ahora ya se ha flexibilizado bastante en el Oso Lector, lo tenemos sin funda, pero siempre desinfectando y todo lo que nos han comentado los compañeros de Salgari que hacemos en todas partes, ¿no? Que lavado de manos, etcétera. Y ya se puede hacer, ¿no? Así un poquito. Y mi espacio, al ser pequeño, pues siempre tuve un aforo limitado, entonces eso fue, digamos, un plus. Pero bueno, así lo hemos hecho básicamente. Daniel, y en su caso también, también se cambiaron de casa, como adecuar el nuevo espacio también para la librería, me imagino que igual fue un reto, ¿no? Sí, bueno, incluso parte de la motivación para cambiarnos de lugar fue encontrar un sitio donde efectivamente se pueda es, garantizar más las normas de bioseguridad, que de hecho incluso entiendo que en el caso de algunos países de Europa se agregó hasta un costo adicional a los productos considerando de que hay un incremento de gasto para los distintos proyectos en cosas como el alcohol, el gel. Es poco curioso, pero por ejemplo, para lograr estar echando, en nuestro caso de ser un café libro, o sea, por ejemplo, hay que estar echando alcohol, así como Sheldon Cooper en esa serie de Big Bang Theory, así, pero llegó, echa alcohol, se va, echa alcohol, o sea, y claro, es un gasto extra, ¿no? Sí, Al y primer no lo mes, puedes tomar. claro, eso es, además es un alcohol medio así antipático, ¿no? No es el alcohol con personalidad, pero bueno.
Y sí, o sea, por ejemplo, se incrementaron costos ya operativos, sobre todo en la parte de cafetería, en lo que involucra, por ejemplo, comprar el alcohol, comprar estos otros químicos que son, que para los pies, que para la ropa, que las máscaras. Incluso era bien confuso, como dice Caro al inicio, porque yo recuerdo que llegaban los protocolos y claro, eran 20, 30 hojas de un protocolo que el rato de los ratos tú decías, esto podían escribirlo en media página porque no, incluso era, me acuerdo, contradictorio, porque mientras una institución te obligaba a que uses guantes, otra te decía que no uses guantes. Entonces, claro, yo me acuerdo de las disertaciones con las personas que hacemos tres gatos, era, y ahora nos arriesgamos a que nos multe el uno o que nos multe el otro, porque mientras el uno prohibía, el otro te obligaba. Menos mal, creo que pasó unos 15 días de esas incoherencias a veces que suceden en los estamentos públicos y ya se pusieron de acuerdo, entonces dijeron, no, ya dice la OMS que el guante ha sido malo, entonces no guante. Ya. En el caso de los libros, claro que no se sabía si el libro lo dejamos que lo toquen, que no lo toquen, que esté emplasticado, que no esté emplasticado, no sabíamos. O sea, era un mundo nuevo para todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cositas llevaron a darnos cuenta que se necesitaba, por ejemplo, se aumentaban los costos para sostener el espacio en sí. Parece chiste, pero eso de estar gastando galones de alcohol para estar echando a la gente ya, sí te aumenta un poco. Es casi como un sueldo de una persona más, según cómo lo tengas que usar, ¿no? Y, por ejemplo, eh, también en la cuestión del espacio. Antes nosotros, digamos, en nuestro anterior lugar, en nuestro café libro, estábamos 30 personas apretaditos, pero ahí abrigados todos, nadie se podía quejar de falta de contacto físico, ¿no? Ahora, claro, en la nueva realidad eso iba a provocar el desmayo colectivo de los señores y las señoras, entonces no había cómo. Entonces, un poco proyectando en la idea de que primero un local que era de 100 metros con el aforo reducido a 50 o 30 se convertía en un local de 30 o 50 metros. Ya eso de por sí impactaba en que, de hecho nos pasó cuando recién reabrimos, que llegaba a veces gente y por, claro, en apego al cumplimiento de los aforos no podíamos dejarles entrar. Era como, lo siento, no puedo dejar que entre nadie más y ya estamos con el aforo completo. Ahora, claro, nuestro aforo era chistoso regresar a ver porque como te digo, antes malo bien apretaditos, ahí nos acomodábamos, pero ahora regresamos a ver y para cumplir los 2 metros prácticamente eran tres grupos y ya valimos, ya no entraba nadie más, nos tocaba salir a nosotros para no incumplir la regla. Entonces, claro, ahí fue cuando dijimos, bueno, ya que estamos en esto, vamos a tratar de ver, o sea, ya que nos tenemos que mudar a otro lado, veamos a dónde y ojalá que encontráramos, y menos mal lo conseguimos, un espacio donde la gente pueda estar incluso, bueno, ya no se quieren ver, no se vean, ustedes estén en una sala y ustedes estén en otra sala. Al final lo conseguimos y bueno, tenemos esta casita y claro, ahí hay jardines, es un espacio como que se reduce un poco el tema del contacto entre grupos. Es decir, puedes estar en tu grupo de amigos, pero ya no tan cerca del otro grupo. Además de que nos ha permitido como eh, volver a la cantidad de gente que ya nos visitaba antes. Si no era, hasta incluso una señora ya me borró del Facebook porque no le dejé entrar, pero claro, era el aforo, no era porque ella me caiga mal ni nada, sino que ya no se podía. Pues. Le dije mil disculpas, pero algún día me volverá a mandar invitación. En todo caso, sí, eso fue, ¿no? Capaz ve esta actividad y ya se da cuenta que no es así. Ojalá que sepa que nunca fue nada personal. Sí. También me hace pensar mucho en la forma de relacionarnos, o sea, eso en efecto también cuando, o sea, ahora el hecho de que tengamos mascarillas también cambia mucho la forma en que nos relacionamos. Muchas veces también en el espacio físico en el que se pone la librería también cambia la forma en que se visita. A nosotros nos pasó cuando nos cambiamos de la Wilson a ahora el que está en la Niña y la Colón, es muy distinto el espacio también. Entonces, la forma de relacionarse cambia mucho, ¿no? En ese aspecto también me gustaría como saber si es que
disminuyó la cantidad de personas que les visitaba o tuvieron nuevos lectores, porque hay personas que, por ejemplo, al menos en Quito, y también a veces pasa también en México, que es mucho más fácil ir al mall o y que encontrar ahí a Gandhi, y es mucho más fácil, digamos así, que ir a buscar librerías pequeñas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, no sé si es que de alguna forma benefició para que posiblemente la curiosidad de otros lectores que no conocían estas librerías pudieran acercarse. No sé si es que eso pasó, me gustaría saber cuál fue la experiencia de cada uno. Y también, por otro lado, de qué forma ahora están como innovando quizás estrategias para que, bueno, se mantengan también vivas las librerías, ¿no? Bueno, en el caso de Salgari, y ahí felicito a la compañera que me imagino perfecto el trabajar que tuvo para montar su página de internet y trabajar por WhatsApp. O sea, verdaderamente es un trabajal, ¿no? A veces creo que mucha gente ve a los libreros de manera muy romántica, como que estás sentado y estás leyendo todo el día y te la pasas bomba, pero la verdad es que es un trabajal, ¿no? Organizar los libros, hacer la venta, las recomendaciones, conocer los libros, a veces no los conoces, pero ya leí la contraportada. Y entonces ya con eso te haces un poco de fuerza para entender de qué va el libro. Nosotros en nuestro caso, ya desde antes de la pandemia nos había invitado Claudia, que es la presidenta de la Red de Librerías Independientes. Nosotros somos parte también de la RELI, la Red de Librerías Independientes. Entonces, cuando nos habla Claudia y nos invita, pues para nosotros fue una gran alegría. Pero la RELI, cuando llega la pandemia, es cuando realmente nos activamos o se activa, ¿no? Ahí yo reconozco mucho el trabajo de nuestros compañeros de muchas librerías. No quiero que se me olvide ninguna, entonces digamos que todos nuestros compañeros, pero principalmente de Claudia, la presidenta, y de Edgar, el secretario. Ellos dos han hecho un trabajo extraordinario y gracias a ellos, la Red de Librerías Independientes, tenemos una página comunitaria que tú entras, libreriasindependientes.com.mx, y puedes elegir el libro que quieres comprar por internet para que llegue a tu casa, y después de elegir tu libro eliges la librería a la que quieres, digamos, beneficiar con tu compra. Entonces ahí venimos muchas de las librerías de la RELI. No estamos todas en esta página comunitaria porque incluso algunas no quisieron participar de la página, en fin. Pero allí estamos y eso también ha sido una experiencia pues, muy interesante, ¿no? Vender por internet de esta manera, digamos, comunitaria, donde todos hacemos un poco de difusión de nuestra página, intentamos que se venda por internet y ahí también estamos en una alianza, toda la RELI, en este caso con el sótano, que funciona como nuestra bodega, ahí tenemos nuestros libros todos, ¿no? Entonces, la RELI para nosotros ha sido verdaderamente el gran cambio en la pandemia. Y ahora al estar aquí, lo que decías, si a veces a la gente le gusta, pues eso, ir a un mall y entonces puedes comprar unos zapatos, un libro, un café, y ya te llevas el pastel o el cumpleaños de la abuela. Entonces, tiene como toda esa ventaja el mall, pero también los grandes centros comerciales también tienen cierta frialdad, ¿no? O sea, no es lo mismo, no sé, nosotros tenemos un vecino que tiene también una cafetería, pero cuando él está en su cafetería no se puede tomar un café y leer un libro, porque está trabajando y está diciendo, oye, falta esto, falta lo otro. Entonces, él es un cliente habitual nuestro del café Bagdad, se llama su café, porque aquí viene, se sienta a leer, se toma un café y nadie lo molesta, cosa que no puede hacer él en su local. Y mucha gente realmente lo que le gusta es que es parte del barrio, entonces se sienta y puede saludar a los vecinos, se los encuentra y no tiene que irse muy lejos. Lo único que quiere es a veces tomar un café o simplemente comprar un libro para un obsequio o llevarse un libro para sí mismo y poder leer en casa. Entonces, creo que las librerías de barrio lo que tenemos es descentralizamos, digamos, la cultura, la llevamos a los barrios. Y eso me parece que es la labor más importante, ser un espacio cultural para el barrio. Nosotros como Tres Gatos, durante 10 años durante 7 años, fue de manera ininterrumpida, todos los viernes teníamos actividades.
Teníamos música, teníamos narración, exposiciones, presentaciones de libros, en fin, fueron 7 años muy intensos de trabajo para nosotros, que pues dijimos, vamos a detener un poco esto. Entonces ya lo hacíamos cada 2 semanas, luego a veces una vez al mes, y ya luego más bien como nos fueran solicitando, ya sean los artistas escénicos, los escritores, los amigos, y ya tenía como una dinámica distinta, ya no estábamos nosotros buscando realizar esta actividad, buscando artistas, buscando escritores, le bajamos un poco al ritmo. Y estábamos en eso, en retomar como esta actividad mucho más intensa cuando llegó la pandemia. Y pues todo se modificó. Y aquí seguimos, ¿no? Pero sí, mi hija también se ha vuelto repostera en la pandemia. Tiene 1 año que ahora hace pasteles, unos alfajores, un pan dulce extraordinario. Y eso nos ayudó mucho porque nunca habíamos vendido alfajores con la receta de mi tía, porque mi hija ya la mejoró. Nuestra hija mayor tiene 18 años, tenemos otro hijo que tiene 8, que es nuestro producto estrella. La verdad es que se venden los alfajores que da miedo. Y eso, pues solo pudo haber sido la pandemia, estar encerrados en casa. La persona más joven de casa aburrida, pues empezó a agarrar la harina. Y así, entonces, pues, bueno, la pandemia ha sido muy difícil, muy trágica, muy triste para todos, porque se han muerto muchos conocidos, amigos, todos hemos tenido ya alguien cercano, conocido, que ha partido, y eso nunca es agradable, pero para Salgari, de alguna manera la pandemia, ya ahora, 1 año después, sentimos que ha sido algo positivo, es una renovación, es un renacimiento para nosotros. Entonces, en ese sentido, estamos muy contentos y esperamos que pronto salir de este bache histórico en el que estamos todos envueltos y salir con bien y salir con salud. Sobre todo con mucha salud, hay que cuidarnos mucho, no hay que aflojarnos con eso de las mascarillas y todo. No sé si, Daniel, ¿quieres compartirnos algo? Bueno, en realidad coincido mucho con lo que han comentado acá, en el sentido de que sí, es un bache histórico, pero a mí por lo menos me da mucho optimismo el hecho de que los libros son a prueba de dictaduras, pandemias, pestes, apocalipsis de distintos tamaños, y eso generalmente, digamos, a uno le llena como de aliento. Si bien creo que ninguno de nosotros cuando abre un espacio vinculado con la cultura piensa en hacerse millonario, o si lo hicieron, creo que pecaron de ingenuos. Tenemos claro que el libro siempre va a ser parte de la genética imprescindible de la cultura, de la identidad, de la esencia, no solo del barrio, sino de las ciudades enteras, ¿no? Y bueno, en el caso de los espacios más jóvenes, como es el caso de los Tres Gatos, es un espacio que todavía tiene mucha energía, porque eso es bien peculiar. A veces estos tipos de lugares tienden como a adueñarse un poquito de ti, se vuelven como, no sé, una extensión tuya. Y si tú les llegas a hacer falta, se nota, ¿no? Y esto lo menciono un poco porque hay ¿Tú el gato? efectivamente, sí, él es Ursus Teodoro Darrell Targaryen Butler, Pantera Negra, alias el Suave. Ah, Él mucho es gusto. Mucho gusto. es Saludos, el compañeros. gato fundador de Tres Gatos. De hecho, es el que está en el logo. Él es el verdadero dueño en realidad. Sí, sí, nosotros solamente hacemos los trámites administrativos. Pero como te decía, ¿no? Las librerías, los cafelibros, los espacios culturales se vuelven parte de una identidad del alma de una ciudad, de una sociedad, ¿no? De hecho, en Quito, no sé si en México tal vez pasó algo similar. Aquí en Quito fue un poco, coincidió la pandemia con la extinción de varios espacios icónicos de la cultura de la ciudad. Acá había, por ejemplo, incluso el barrio en el que nosotros estamos es un barrio bastante golpeado por la pandemia porque era un barrio sobre todo turístico. Y claro, pasa de ser un barrio jardín de vivienda digamos, de personas y familias de la década de los 40 del siglo XX a mutar en un barrio que se volvió más de bohemia y de otras cosas. O sea, en la Mariscal han estado, por ejemplo, librerías tal vez las más emblemáticas de Quito. Y de repente ya todas esas librerías desaparecieron, se extinguieron, o mutaron, ¿no? Y que también tenía mucha relación, igual como comentaba Salgari, o sea, Valentina y Diego,
sobre las universidades, porque también es un barrio que había bastantes, bueno, que hay, todavía están las universidades ahí, pero que ya no hay alumnos, digamos, que vayan ahí presencialmente, y eso también afectó la forma en que funcionaba ese barrio. Claro, de hecho, nosotros también, al igual que ustedes, resentimos la falta de las universidades porque en el caso de Tres Gatos estamos a 2 cuadras de la Universidad Católica, que es de las más grandes de Quito, igual que de la Salesiana y la Politécnica. E incluso la Universidad Central también, digamos, no está muy lejos. Y está también la Universidad de Posgrados de la Universidad de Andina, están relativamente cerca. Y de hecho, revisando quiénes eran nuestras clientes habituales eran ellos. Entonces eso también se notó, se nota de hecho hasta el día de hoy. Incluso hay gente que se hace el viaje a veces desde su casa en zonas que ya son más residenciales, no para ir a la universidad, sino para venir con los amigos a tomarse un café y ver, como tú decías, un libro. O sea, lo sienten parte de esa cultura que también para ellos se ha vuelto una pérdida, ¿no? Porque esto de las clases en Zoom, bueno, me parece horrible. ¿Será que ya me estoy haciendo viejo? Pero se me hace bien feo eso de tener que estar ahí en la pantalla, ¿no? Entonces, por ese lado, comentar eso, ¿no? De que tengo optimismo de que este tipo de lugares persistan porque son necesarios, porque son, de hecho, es como ese lunar que podemos tener en el rostro y que nos identifica, ¿no? Así es un espacio cultural para una ciudad. Son esos pequeños detalles que finalmente hacen de que si tú sales, puedas decir, no sé, estás en Madrid, estás en México y le digas a alguien de ahí, no, en mi ciudad también hay un lugar así y se llama tal y claro, yo tengo bonitos recuerdos de allá. O sea, lo triste sería como que pensándolo bien, no hay nada allá de donde vengo, entonces ahí sí sería grave, ¿no? Entonces, por ese lado tengo como optimismo de que lugares como los nuestros, ya que tienen mucho espíritu, mucha personalidad, van a persistir, ¿no? Y, y bueno, y sabrán salir de esta pandemia que como está un poquito hoy por hoy, parece que va un poco de largo y tendremos que seguir buscando las formas para no perder precisamente estas circunstancias maravillosas que nos hacen humanos, que es compartir una conversación, reconocernos, porque eso también es claro con lo de las mascarillas que decían, ¿no? Yo que encima soy ciego, hay veces que me dicen, hola, ¿cómo estás? Con nombre y apellido, y yo con los lentes nublados y la mascarilla y le miro y digo, a ver, ¿quién eres? ¿Quién eres? Hasta que, bueno, luego ya lo logro descifrar. Claro. Claro. Sí, qué difícil. Pero bueno, todos Bueno, parecen guapos cuando solo se les ven los ojos. También con los lentes no puedo, lentes y mascarilla me parece terrible porque eso se humedece y se empaña, es casi imposible. Yo creo que ese es el mayor reto precisamente de la pandemia, de las librerías frente a la pandemia y a esta situación que coincido, se va un poco de largo, ¿no? Es mantener ese espíritu y la idea o el objetivo de cada una de nuestras librerías con su propia personalidad, con sus propios ideales, mantener eso en estos tiempos en los cuales la virtualidad ha sido es el pan de cada día y nos llena casi todo el día, ¿no? Entonces, hacer que estos espacios nuestros sean ese oasis en medio de tanta hiperconectividad, etcétera, que también siempre han sido así, ¿no? Las librerías siempre han sido como ese lugar, ese reducto de paz, de encuentro con uno mismo, de encuentro con otro, de encuentro con un autor, una autora, o un ilustrador o ilustradora en el caso de los libros ilustrados, ¿no? Pero nos hemos visto limitados, por supuesto, con la pandemia. En mi caso, como les contaba, mi librería es muy pequeña, entonces la verdad no sufrí mucho por eso, porque la gente va de a poco, ya sabe cómo es el espacio, entonces pues eso se pudo controlar. En Navidad fue un poco un descontrol, yo estaba contentísima de que fuera la gente y esperara afuera, pero también me preocupaba muchísimo de que esperaran afuera y se fueran a un centro comercial justamente en donde lo tienen más fácil. Pero también creo que la pandemia nos ha hecho sentirnos más humanos, sentir que todas las cosas que estaban dadas pues no era tanto así.
y, no sé, sentirnos más empáticos con el otro, ver espacios culturales como los nuestros que tienen esa personalidad y esa alma de la que estamos hablando, ¿no? Entonces creo que mucha gente se ha volcado a las librerías pequeñas y a las librerías de barrio precisamente por mantener viva esa llama que antes tal vez se daba por hecho que existía, ¿no? Y si se perdía, pues, ¿por qué habrá sido? Qué pena, o capaz que ni me entero, pero ahora la gente ha sido ha sido un apoyo enorme, al menos en el caso del Oso Lector, que también está en un barrio muy tradicional en Quito, en La Floresta, en donde la gente solía caminar muchísimo, ahora han vuelto a caminar, pero con las restricciones es más complejo, etcétera. Mi dolor más grande, creo, en la pandemia es ya no ver a los chiquitos que visitan la librería, que son el alma de la librería básicamente, pero muchos dejaron de ir y ahora van muy de a poco, pero hay pequeños a los que he visto crecer realmente, o sea, pequeños que conozco desde que estaban en la pancita y porque ya el Oso Lector lleva 7 años, ¿no? Y tiene clientes que son ya más grandecitos, ¿no? Entonces he visto crecer a muchos niños y niñas y ya no los he visto en todo un año, entonces ese es un dolor enorme, ¿no? Aunque sí he visto a sus padres, pero no a los pequeños. Entonces, bueno, ojalá estas cosas, bueno, esto pase en algún punto y ese es mi anhelo personal, volver a ver a mis pequeños clientes. Pero mientras tanto, creo que esa es la idea, ¿no? O sea, ese es el reto, mantener el alma y el espíritu para nuestros clientes. Bueno, ya un poco para ir cerrando, me gustaría que, bueno, ya que estoy acompañada de tan buenos libreros, nos recomiendan cada uno un libro para que pues empezáramos otras lecturas, porque siempre es buena las recomendaciones, uno nunca, a veces va solo, como les decía, por un libro y de repente te recomiendan otro y sales con algo súper inesperado, pero que también pareciera muchas veces que era como para ti, y esa magia es súper linda también de poder como tener libreros y poder platicar con ellos, ¿no? Entonces ya por lo menos que no podemos ir físicamente a las librerías de cada uno, en el caso de que no podemos viajar a México, por ejemplo, con Salgari, pues sí, por lo menos que nos quedemos con alguna recomendación. ¿Quién se avienta? ¿Quién se avienta? Bueno, yo me aviento para recomendar digamos que los básicos que no deben faltar en la casa de una niña, de un niño o de una adulta o adulto que les guste la literatura infantil y juvenil es la colección entera de A la orilla del viento. Las, las, la división por grados lectores es muy interesante y la selección de las autoras, de los autores que conforman esta colección es muy fina, es muy agradable. Son libros escritos con un lenguaje muy atractivo para las niñas y los niños que empiezan a leer y a los grandes lectores. Entonces, de allí a mí hay muchos títulos que para mí han sido muy importantes en mi formación como persona, como librera, como artista, y es una colección que creo que no debe faltar en la biblioteca de una casa. Tanto los libros rústicos, que son estos muy sencillitos, como los libros álbum, porque, bueno, yo muero de ganas por ir a conocer el Oso Lector y a Tres Gatos, ya me veo yo ahí compartiendo y conociendo nuevos libros, pero sí me quiero ir hacia esa recomendación de ir a lo básico para cuando me preguntan de pronto, ¿cómo puedo hacer una biblioteca para mi niño, ¿no? Y de pronto pues sacar un poco el costo-beneficio de que dices, bueno, a lo mejor lo mismo que te cuesta un helado así triple, te puede costar un librito pequeño, ¿no? Entonces, ir conformando esta colección y especialmente, bueno, hay un libro que no es de Fondo de Cultura, que para jóvenes, para chicas y chicos, pero tal vez a las chicas les agrade mucho, me viene ahora a la memoria uno de Ediciones EDB, que se llama El diario de Catherine. No recuerdo en este momento la autora, pero El diario de Catherine es un diario de una chica que lo escribe por ahí de 1400 y tantos. Entonces es una adolescente de 1400 y tantos que si lo traducimos a esta época es algo así como una chica de clase media baja, porque es
una jovencita que vive, pues sí, en un castillo y su papá es un señor feudal, pero no es de los más adinerados ni acaudalados y ella tiene que hacer tareas aburridas y horrendas como eso de limpiar su habitación y cooperar con la familia y esas cosas que desde entonces ya son una carga muy pesada para los jóvenes. Entonces, bueno, ese libro me vino ahora a la memoria y esa colección. Eso para niños y para jóvenes. ¿Y tú qué nos recomiendas? Yo, bueno, no venía preparado, pero bueno, yo les recomiendo mucho, voy a comentar a ver los que me acuerdo, y a veces parece que siempre recomiendo lo mismo, pero últimamente estoy muy contento con la novela negra, con la literatura de misterio de los autores mexicanos. Entonces no les recomiendo un libro en particular, pero les voy a mencionar algunos autores contemporáneos que vale mucho la pena que lean. Seguramente se me van a pasar algunos, y sobre todo las mujeres que ahorita se me olvidan, porque Hagenbeck hizo una recopilación de cuentos, ya no lo tenemos, de cuentos de novela negra, ya se fue, que se llama La renovada muerte. La renovada muerte, que es una recopilación de cuentos de Hagenbeck, que acaba de fallecer, autor mexicano, y ahí vienen muchos autores contemporáneos mexicanos como Bernardo Fernández Deff, como Elmer Mendoza, Paco Ignacio Taibo II, no me acuerdo si viene ahí Luis Humberto Crosswhite, pero si no también deben leerlo. En fin, que exploren a los autores de novela negra mexicana contemporáneos, están increíbles. Búsquenlos, les van a gustar mucho. ¿Claro? Sí. Pues ahora, lo primero que se me viene a la mente es el libro que tengo aquí junto a mí y que es el Mago de Oz, que es un clásico de la literatura infantil. Y bueno, podría recomendarles muchos de libro álbum o libro ilustrado, que es lo que suelo hacer, pero quisiera recomendarles este justamente porque estoy ahora muy metida en los clásicos de la literatura infantil, en leer las obras íntegras, conocer el contexto en la que fueron escritos, la vida y obra de estos autores, de hacer un análisis literario a partir de estas obras, ¿no? Que nos ha llegado muchas veces y nos llega muchas veces adaptadas para público infantil y eso es edulcoradas o quitando partes para que los niños y las niñas nos espanten un poco con estas obras, pero es necesario volver a ver estas obras, estos clásicos y leerlos con ojos analíticos, ¿no? Y desde lo narratológico, por ejemplo. Entonces, nada, este de aquí es mi favorito por ahora, que es justo el que ahora estoy leyendo y conversando con nuestro club de lectura, entonces les recomiendo para niños y para adultos igual El Mago de Oz. ¿Y tienes todavía cupos de tu club de lectura? No sé si quieres también compartir la información por si a alguien que está conectado le interesa todavía participar. Ya cerramos los cupos, están los cupos agotados, justo empezamos con un grupo, son 2 grupos, trato de no tener mucha gente porque igual con el Zoom es como muy complicado, ¿no? Si somos un grupo limitado, más bien ahí es enriquecedor, si somos demasiados creo que se puede ir un poco, no sé si podría yo manejarlo también si somos demasiados, entonces ya se cerraron los cupos y de hecho ayer empezó, pero para el siguiente mes vamos a hacer el análisis de Pinocho, por si están interesados. Igual en el osolector.com hay una pestañita que dice el club, ahí se despliega el club, grupo de estudio, y ahí se pueden ver las obras que nosotros vamos a leer dentro de este ciclo clásicos de la literatura infantil, que son Pinocho, ya leímos Peter Pan, ahora estamos con El Mago de Oz, será Pinocho y finalizaremos con Alicia en el País de las Maravillas, iremos con ese hasta julio más o menos, y a partir de octubre se vendrá un segundo ciclo. Entonces, gracias, Daro, por permitirme hacer la cuña y las personas pueden entrar a la página y ahí también inscribirse o preinscribirse para estos clubes que van a venir. Dani, no sé, para ya cerrar. Bueno, en lo personal les recomendaría más que un libro, un grupo de libros y me refiero a libros, por ejemplo, de las autoras latinoamericanas que están dando mucho de qué hablar a nivel
de la literatura internacional, ¿no? Y entre esos nombres hay varias ecuatorianas y hay varias escritoras también de otros países que realmente me han gustado mucho. Por ejemplo, por nombrar una, Mariana Enríquez, escritora argentina, realmente formidable, plantea la idea del terror, pero un terror que podríamos etiquetar de social, es decir, un terror tal vez de la cotidianidad. Sabemos que el género de horror y terror es de los preferidos por los lectores, o sea, más allá de los clásicos como Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft. Este tipo de terror, en cambio, nos resulta más cercano, ¿no? Es el terror de los desaparecidos, el terror a veces de la miseria, de la pobreza, es el terror también de olvidar nuestra historia y reincidir en ciertas circunstancias que no son del todo gratas, ¿no? Y bueno, en ese grupo, aparte de Mariana Enríquez, no quiero pecar de chauvinista, pero por ejemplo hay nombres como el de Gabriela Ponce, el de Sandra Raya, el de Natalia García Freire, en el caso del Ecuador, que son autoras bastante buenas a nivel de la manera de escribir y son también autoras que topan temas vigentes y muy contundentes. En Tres Gatos, por ejemplo, ahorita nos llegó recién el de Daniel Alcíbar Belolio, Siberia, en la edición argentina, que es un libro que topa un tema muy delicado, que es la pérdida, ¿no? Que es ese desprenderse de quienes queremos. Un tema que sirve mucho para pensar justamente una época como la nuestra, ¿no? En donde se están produciendo masivamente justamente estas pérdidas que incluso no son solo de personas, también son de estilos de vida y también de, digamos, de otras formas, ¿no? Esos serían como un poco los libros que sugeriría, ¿no? De estas autoras latinoamericanas que están escribiendo tan bien y sobre temas tan diversos y que más bien es muy grato saber, la mujer pasa de libros que eran anónimos a hoy un momento en el que son libros reconocidos, elogiados y son libros que tienen mucho, mucho que aportar para los lectores de distintas edades, ¿no? Bien, pues quería agradecerles mucho nuevamente por aceptar la invitación, eh, para que también visiten las páginas web de cada una de las librerías. Igual siempre es como súper enriquecedor ver qué están haciendo otras librerías para poder también aprender nosotros también de lo que ellos viven. Entonces me parecía como súper importante que también estuviera Salgari desde México, porque igual aunque son contextos distintos, siempre aprendemos y eso creo que también es muy importante para que en Quito, tanto desde México aprendan aquí de Ecuador y nosotros de México, y podamos como intercambiar. Entonces, muchas gracias por haber aceptado la invitación. No sé si quieren dar alguna información más acerca de alguna actividad que tengan o algo puntual, como este espacio es suyo, y si no, pues ya nos vamos despidiendo. Bueno, yo les quiero agradecer a nombre de Diego, del mío propio, de Jonathan Ramírez, colaborador de esta locura Salgari, de este espacio, agradecer a Fondo de Cultura y bueno, a la oportunidad de conocerles a los tres. Esta ha sido una charla muy amena y efectivamente aprendemos mucho escuchando otras experiencias que si bien parecen hermanitas gemelas, también hay muchas cosas, ¿no? De saber cómo van resolviendo, cómo se van inventando cosas, estar en contacto y obviamente pues ofrecerles esta que es su casa, Salgari, y aquí en México, bueno, pues siempre les esperamos porque tenemos alma de guía de turistas, entonces vengan que los llevaremos a pasear y bueno, pues esperamos y a comer, y esperamos que algún día los vientos nos lleven allá por Ecuador, que hay gente muy querida. Yo los espero este domingo a las 10 de la mañana de México. Vamos a estar haciendo una transmisión informal en pijama y despeinados. Entonces vamos a contar cuentos, a cantar canciones desde aquí, desde Salgari. Y pues nada más, es eso. Muchos besos, abrazos y qué gustazo. Muchas gracias y fue un gusto conocerlos a los tres. Espero que nos encontremos pronto aquí o allá. Bueno, que tengan muy buena noche y muchas gracias. Gracias, cuídense. Gracias, un gran abrazo a todos.